Bienvenidos a este video de cálculo integral titulado Áreas bajo curvas y la integral definida. A continuación definiremos el concepto de integral de una función entre dos puntos de la recta numérica a partir del cálculo del área delimitada por la gráfica de una función de x, el eje x y dos rectas verticales. Fácilmente sabemos calcular el área de algunas figuras planas. Por ejemplo, el área de un rectángulo es base por altura. El área de un triángulo es un medio del producto de su base por su altura, o el área de un círculo es pi veces su radio al cuadrado. Inclusive desde el siglo III a.C., Arquímedes resolvió el problema de encontrar el área delimitada por una parábola y una línea recta. Para esto empleó aproximaciones con triángulos inscritos en la curva cerrada que delimita el área a hallar. Nosotros calcularemos este y otro tipo de áreas empleando integrales definidas. Empecemos resolviendo la siguiente pregunta. ¿Cuál es el área de la región delimitada por encima por la curva y igual a x2, por debajo por el eje x, por el lado derecho por la recta vertical x igual a 1 y por el lado izquierdo por el eje y? Para resolver esta pregunta emplearemos un método por medio de aproximaciones con rectángulos, que en cierta forma fue presentado inicialmente por el matemático italiano Bonaventura Cavalieri en 1635. Construyamos rectángulos que aproximen el área que queremos hallar. Para esto dividamos el intervalo 0,1 en cuatro partes iguales, obteniendo en el eje x los puntos 0, 0.25, 0.5, 0.75 y 1. Dos puntos consecutivos de estos serán la base de cada rectángulo. Evaluemos estos valores en la función. Recordemos que se trata de la función y igual a x2. Por lo tanto, simplemente elevamos al cuadrado cada uno de los valores de x para obtener 0, 0.25 al cuadrado, 0.5 al cuadrado, 0.75 al cuadrado y 1 al cuadrado. Dibujemos entonces los rectángulos de la siguiente forma. Como dijimos antes, la base de cada rectángulo será el segmento de recta que une dos puntos consecutivos de los construidos anteriormente. Como el intervalo 0,1 fue dividido en cuatro partes iguales, entonces la longitud de la base de todos los rectángulos es la misma e igual a 1 dividido entre 4, es decir, 0.25 o un cuarto. Ahora, la altura de cada rectángulo será de tal forma que la esquina superior derecha del respectivo rectángulo coincida con la gráfica de la función. Nuestro primer rectángulo tendrá una altura de 0.25 al cuadrado. El segundo, 0.5 al cuadrado. El tercero, 0.75 al cuadrado. Y el cuarto, 1 al cuadrado. Lo primero que notamos es que la suma de las áreas de los cuatro rectángulos, la cual podemos ver en color gris, es mayor que el área de la región que queremos hallar. Sin embargo, por el momento no nos preocuparemos por esto. Calculemos el área en gris hallando el área de cada rectángulo y luego sumando. Recordemos que el área de un rectángulo es el producto de la longitud de su base por la longitud de su altura. Por lo tanto, el primer rectángulo tiene un área de 1/4 por 0.25 al cuadrado, el segundo 1/4 por 0.5 al cuadrado, el tercero 1/4 por 0.75 al cuadrado y el cuarto 1/4 por 1 al cuadrado. Entonces la suma de las cuatro áreas, la cual denotaremos S⁴, es 1/4 por 0.25 al cuadrado más 1/4 por 0.5 al cuadrado más 1/4 por 0.75 al cuadrado más 1/4 por 1 al cuadrado. Como todos tienen por base 1/4, podemos tomar factor común 1/4 y este resultado es exactamente 0.46875. En realidad este número no es muy importante en nuestro procedimiento, pues ya vimos que no se trata del área que queremos hallar. Lo único que podemos concluir en este momento es que el área que queremos hallar es menor que 0.46875. En lo que sigue nos olvidaremos de este número y nos concentraremos en la expresión de S⁴. Tomemos nuevamente el intervalo 0,1 sobre el eje x, el cual tenemos dividido en cuatro partes iguales. Llamemos x⁵ al valor de 0
x sub 1 al valor de 0.25, x sub 2 al valor de 0.5, x sub 3 al valor de 0.75 y x sub 4 al valor de 1. La distancia entre dos de estos puntos consecutivos es la misma e igual a un cuarto. Llamémosla delta x. Por lo tanto, podemos decir que x sub 1 es 0 más una vez delta x, x sub 2 es 0 más 2 veces delta x, etc. En otras palabras, que x sub i es igual a 0 más i veces delta x, con i variando entre 1 y 4. Por lo tanto, podemos reescribir a s sub 4 en términos de delta x y los x sub i. Observemos que en vez de un cuarto hemos escrito delta x. Hemos escrito x sub 1 en vez de 0.25, x sub 2 en vez de 0.5, x sub 3 en vez de 0.75 y x sub 4 en vez de 1. Pero esto sabemos escribirlo más resumido en notación sigma, de la siguiente forma: sumatoria con i desde 1 hasta 4 de x sub i al cuadrado por delta x. Observemos que esta escritura nos permite generalizar nuestra construcción a n rectángulos en forma sencilla, simplemente cambiando 4 por n. Por lo tanto, la suma del área de n rectángulos que aproximen el área que queremos hallar es sumatoria con i desde 1 hasta n de x sub i al cuadrado por delta x. Pero debemos tener cuidado, pues como ya no se está dividiendo el intervalo 0,1 sobre el eje x en 4 partes iguales, sino en n partes iguales, entonces delta x es igual a 1 sobre n. Si en esta expresión reemplazamos n por 4, obtenemos el área de 4 rectángulos. Reemplazando n por 5, obtenemos el área de 5 rectángulos, etc. Esto es muy ventajoso, ya que a medida que el número de rectángulos crece, el área que aparece en gris se parece más al área que queremos calcular. En realidad, puede probarse que cuando n, o sea el número de rectángulos, tiende a infinito, el área en gris es exactamente el área que queremos calcular. Es decir, límite cuando n tiende a infinito de s sub n. O en otras palabras, límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria con i desde 1 hasta n de x sub i al cuadrado por delta x. Calculemos entonces el valor exacto del área de nuestra región. Reemplazamos x sub i por i veces delta x, expandimos lo que tenemos dentro del paréntesis para obtener i al cuadrado por delta x a la 3 y reemplazamos el valor de delta x por 1 sobre n. Pero 1 sobre n a la 3 es 1 sobre n a la 3. Y como no depende de i, lo podemos tratar como una constante para la sumatoria. Luego, empleando las propiedades de las sumatorias, podemos escribirlo por fuera de ella. Además, conocemos una fórmula para la sumatoria con i desde 1 hasta n de i al cuadrado. Esta fórmula es n que multiplica a n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Simplificamos n del numerador con n3 del denominador para obtener n al cuadrado en el denominador. Además, expandimos la expresión n más 1 por 2n más 1, obteniendo 2n al cuadrado más n más 2n más 1, o equivalentemente 2n2 más 3n más 1. Tenemos entonces un límite cuando n tiende al infinito del cociente de dos polinomios en n de igual grado. El resultado de este tipo de límites simplemente es el cociente de los coeficientes principales, es decir, el cociente de los coeficientes que acompañan a la letra n con mayor exponente, en este caso 2 y 6. O sea que el resultado es 2/6, equivalentemente 1/3. Así que el área de la región delimitada por encima por y igual a x2, por debajo por el eje x, por la derecha por la recta x igual a 1 y por la izquierda por el eje y es exactamente 1/3. Podemos generalizar un poco más esta fórmula.
Supongamos que lo que queremos hallar es el área de la región delimitada por una función en general y igual a f de x, el eje x, la recta vertical x igual a a y la recta vertical x igual a b. Nuevamente pensando en un procedimiento que consista en emplear rectángulos de aproximación como lo hicimos con y igual a x2, podemos concluir que esta área tiene por fórmula una muy similar a la que ya dedujimos, cambiando x sub i al cuadrado por la función en cuestión evaluada en x sub i, es decir, f de x sub i. De esta forma, el área que aparece sombreada en rojo es el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria con i desde 1 hasta n de f de x sub i por delta x. Ahora debemos ser cuidadosos con el valor de delta x. En el caso que estudiamos previamente era 1 sobre n, pues la longitud del intervalo 0,1 es 1. Para nuestro caso más general, la longitud del intervalo AB es b menos a. Por lo tanto, el valor de delta x, que es la base de cada rectángulo de aproximación, será b menos a sobre n. En el caso del intervalo 0,1, el extremo izquierdo del intervalo es 0, y por tal motivo nuestra fórmula para x sub i era 0 más i veces delta x. En el caso general del intervalo AB, el extremo izquierdo es a, por lo tanto la fórmula para x sub i será a más i veces delta x con i desde 1 hasta n. A este resultado lo llamaremos integral de la función f entre a y b. Es decir, la integral de la función f entre a y b es precisamente el área de la región delimitada por encima por la gráfica de la función, por debajo por el eje x, por la izquierda por la recta x igual a a y por la derecha por la recta x igual a b. Ya no emplearemos más la letra a mayúscula, sino que denotaremos a esta definición con el símbolo de integral, que es una especie de S alargada, poniendo las letras a y b como se muestra en pantalla, y a las cuales llamaremos límites de integración. El dx simplemente es un símbolo que nos indica que la variable de integración es x. Leemos: la integral entre a y b de f de x dx es el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria con i desde 1 hasta n de f de x sub i delta x, donde delta x es b menos a sobre n y x sub i es a más i veces delta x, para i desde 1 hasta n. Hemos llegado al final de este video. Hasta pronto.